Al fin llegó el día y nos vamos a Calgary. Nos vamos a Canadá. Queremos recorrer los parques nacionales más importantes de Canadá. El Parque Nacional Banff y el Parque Nacional Jasper. Con postales que no se imaginan. O sea, yo cada vez que prendo mi computador me aparece una imagen preciosa. Ahora vamos a estar ahí. Vamos a ver si es verdad. No, sí, es verdad. ¿Es la verdad? Sí, ¿Es la verdad? sí. Nos vamos en temporada alta. Es junio, es verano canadiense. Vamos a llegar a la ciudad de Calgary y vamos a rentar una camper van para recorrer esos parques nacionales, quedándonos en una especie de casa rodante. Así que va a ser un viaje alucinante donde les vamos a estar contando todo. Nuestras primeras cómo experiencias. Es, claro, y cómo es vivir esa experiencia. Les vamos a dejar acá abajo la página web donde nosotros rentamos el vehículo, que es Canadream. Es una empresa bastante grande y tiene sucursales en distintas ciudades de Canadá. Nos costó $1,300 por 7 días. Igual lo pagamos con harta anticipación. Sí, reserven todo con harta anticipación. La reserva del vehículo, la reserva de los parques nacionales, la reserva de los estacionamientos o en verdad de los sitios de camping donde van a estacionar su camper van y donde van a quedarse a dormir en definitiva. Y conocer muy bien la ruta. El Parque Nacional Banff y el Parque Nacional Jasper son parques nacionales súper grandes. Entonces hay muchas cosas por hacer. ¿Tú conoces la ruta? Sí, la conozco. Yo no. Así que acompáñennos. Va a ser una aventura muy entretenida. ¡Llegamos a Calgary! Al fin estamos en Calgary. Vamos a retirar el equipaje Oye, y nos vamos. de 365 días del año, 300 son soleados. Y llegamos y está lloviendo. Y así nomás, pues. Bienvenidos a la ciudad del sol. Día de lluvia. Son casi las 10:15 de la noche. Todavía hay un poco de luz. Vamos a ir a caminar a Stephen Avenue, que nos comentaron que es una avenida que hay hartos bares, restaurantes. Y bueno, la noche está súper rica. Tengo frío. Yo encuentro que está súper rico. Ando con solamente un suéter. No vine preparado para la lluvia. Pero en este momento no está cayendo agua. Hace un poquito de frío. Yo ando con primera capa, con chaqueta muy abrigada, de hecho. Sí, muy preparada. Muy. Ya. Oye, la librería es súper grande, ¿eh? La biblioteca. Sí, es muy grande. Y hay una curiosidad. El metro, acá hay dos líneas de metro. El centro. Y la línea de metro en el centro de la ciudad es gratis. Este es el tren gratis del Igual centro de la ciudad. deberíamos tomarlo para... Sí, para conocerlo. Sí, para saber. A pesar de estar en el centro de la ciudad, no hay muchas personas caminando por la calle. Es que tal vez el centro de la ciudad como a nivel de empresas, bancario, y ahí no vive la gente. Sí, Lo más es verdad, acá está lleno de edificios de oficina. Y esta calle es solamente para el tránsito del tren. Como un metro a cielo abierto. Sí, es bonito. Ah, ¿y sabes qué? Había escuchado, bueno, ahora está lloviendo, pero había escuchado que uno puede transitar por los edificios por dentro. Hay muchos edificios que están conectados por puentes, como ese que está ahí. Como un laberinto. Como un laberinto para evitar la lluvia. Yo no tengo nada de frío, pero aquí los paraderos para esperar el metro tienen calor en el techo. Ay, eso podría haber en Chile, qué rico. Mira, y esto tiene los colores de la bandera de Canadá. Rojo y blanco. Me recuerda a la Navidad.
Es súper tranquila la ciudad, ¿eh? Estamos en el centro de Calgary y es muy tranquilo, anda muy poca gente. Vamos a ver si encontramos algún bar abierto, algún restaurante. Me parece que acá comienza la calle peatonal conocida como Stephen Avenue. Y creo que no viene para nada preparada, están todas muy arregladas. Sí, todo bien, es como que va a la montaña. Pero yo creo que en esta parte de acá es más de bares que de restaurantes. Llevamos apenas media hora caminando por las calles de Calgary. Llegamos recién, dejamos nuestras cosas en el hotel y nos vinimos a caminar. Hemos caminado, ¿qué? Unas 6 cuadras, 7 cuadras. Y estamos en esta avenida. ¿Qué te ha parecido la ciudad hasta ahora? Tranquila. Es tranquila, a pesar de que en este lugar hay harta gente. Harta gente joven, pero se ve seguro. Chalas, Lo que decía recién, hay hartos edificios que se conectan, allá también, y acá también hay puentes entre edificios para caminar por dentro. Creo que eso ya es todo. Hemos caminado unas 4 cuadras o 5 cuadras de esta avenida caminable y ha llegado a su fin. Venimos a este local que se llama The Local Eatery. Y esto es lo que pedimos. Yo pedí una Guinness y la Cata pidió un trago que se llama Start Me Up, que tiene Baileys, Kahlua, vodka y café helado. Una bomba para despertar. Muy necesario. Sí, a pesar que después de esto nos vamos a ir a acostar porque mañana nos levantamos muy temprano. Está cayendo unas gotas, está lloviendo y nadie camina apurado, nada. Porque nadie está ni ahí, se están todos mojando. Nosotros lo único que estamos caminando rápido. Sí, ya. Nos vamos en metro, se puso a llover. Para no mojarnos tanto. Pero es un metro mezclado con tranvía, es súper rara esta cuestión. Porque va a nivel de calle. Recuerden que en el centro es... Sí. Al fin llegando al hotel. Tuvimos una estación, nos vinimos en metro y justo hoy día que llegamos a la Ciudad del Sol, donde siempre está soleado, nos tocó lluvia y el hotel ni siquiera está preparado para la lluvia, no tiene paraguas para los huéspedes. Desayunando. Partimos nuestra primera mañana en Calgary 7:30 de la mañana. Y vamos a ir a recorrer la ciudad. a conocerla. Con un buen desayuno que necesitábamos alimentarnos relativamente bien. Así que guatita llena y mucha energía para recorrer durante la mañana. Y vamos saliendo. Está ahí súper preparada para la lluvia. Está cayendo, pero muy poquitas gotas, aunque corre un poquito de viento. Nadie ocupa paraguas ni chaqueta de agua como yo. No, aquí nadie camina preparado para la lluvia. Parece que no es tan común que llueva. O sea, nada de Porque común. si tiene más de 330 días soleados al año, no es tan común. Oye, mira, este edificio, te comentaba ayer que es la librería, la biblioteca pública. Biblioteca pública. Sí. Y fíjate que pasa el tren por debajo. Ay, verdad. Acá se desvía una línea y entra al edificio. No sé si se llega a apreciar, pero es muy linda la entrada. Sí, es bonito. Tiene mucho diseño. Vamos a entrar a la biblioteca a ver cómo es por dentro. Bueno, esta es la entrada a la biblioteca, pero no vamos a poder entrar porque está cerrada. Abre a las 10 de la mañana. Oye, eso me acordó de un pajarito que toma agua. Sí. Es como el pajarito de los Simpsons cuando Homero es gordo y tiene que apretar un botón. Sí, ese pajarito. Estábamos viendo, por eso hay tanta gente en situación de calle. Porque aquí está el Ejército de Salvación. Tremendo edificio que tienen. Pero no entiendo. Está bueno. ¿Cómo hay tanta gente en la calle? Que igual me sorprendió. Y está el Ejército de Salvación. No entiendo. ¿Por qué no están adentro? No lo sé. Calgary se fundó en el año 1875. Por la fiebre del oro.
Así es. Sí. Pero Tuvo ahora, mucha importancia económica en esa época por esa circunstancia. pero ahora es por el petróleo. Sí, en la zona de Alberta se ha descubierto mucho petróleo. Estamos en la provincia de Alberta. Y todos estos edificios que se ven acá, la gran mayoría son oficinas relacionadas con el sector energético. Y yo creo que los trenes gigantes que vimos, que esperamos poder grabarlos, también llevan petróleo. Puede ser, a pesar de que acá en Canadá hay oleoductos bien grandes. Mira, 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 ahí está, ahí hay uno. Claro. Ayer cuando salimos del aeropuerto, vimos un tren, que es el que se ve allá. Está un tren así como ese, largo. que era muy muy largo y no sabemos qué transporta. Estamos en la Calgary Tower, que es la construcción más icónica de la ciudad de Calgary. Está justo en el centro de la ciudad. Fue construida el año 68 como parte de la celebración del centenario de Canadá y como también un plan de desarrollo de la misma ciudad. Tiene 190 metros de altura y un mirador público arriba. Así que vamos a ir a ver si es que está abierto para poder subir. Aquí están los tickets, nos salió cada uno $22 canadienses. ¿Estamos listos con los tickets? A ver, muéstrame. Oye, esta fue la torre más alta de Calgary cuando se construyó, pero después se llenó de edificios. Se veía de todas partes, pero mira, ahora hay edificios que son más altos que la torre. Esta torre tiene vista en 360 grados, así que vamos a ir mostrando las cosas principales que se ven. Allá hay un puente que se ve y ese es el zoológico de Calgary. Mira ese edificio que está allá, ese fue la municipalidad. Bueno, todavía es la municipalidad. Es hermosa. Sí, es muy linda. Pero después se construyó el edificio adyacente y ahí funciona principalmente todas las oficinas municipales de Calgary. Y tenemos vista hacia el lugar donde se realiza el espectáculo de rodeo más grande del mundo, el Stampede Park. En julio de cada año se desarrolla este evento y atrae a más de 1 millón de personas en toda esa zona que se ve allá. De hecho, ese estadio se utiliza también para este evento, pero también es utilizado como estadio de hockey. Oye, creo que tenemos que volver acá en julio cuando sea el Stampede Park. Sí. Porque se ve demasiado entretenido, demasiado choro, como de película. Yo quiero. La ciudad del rodeo. Y hacia el lado allá pasa el río Bow. Hay un parque súper importante que lo vamos a conocer también. Vamos a hacer un recorrido largo por ese parque porque es muy lindo. Y abajo está el Chinatown, que es el tercer distrito chino más importante de Canadá, más grande de Canadá. Oye, ¿te diste cuenta que queríamos puro pasar por uno de los puentes? Sí. ¿De las conexiones? Y ya me perdí porque hemos pasado como por 5. Sí. De uno hemos pasado por muchos. ¿Dónde estamos? Estamos perdidos en laberintos. Nosotros estamos acá. ¿Cuál es la salida de esto? Se hace mucho frío, en vez de caminar por las calles, te vienes caminando por dentro de los edificios. Están todos conectados en el segundo nivel, por puente. Y hoy hace frío, hay 8 grados. Sí, hoy día corre viento, que en verdad no hace frío, pero como corre viento, está un poco más helado. Recién decíamos, estábamos allá arriba, en la torre Calgary Tower, y se ve toda la ciudad, y apuntábamos hacia acá, y acá está el barrio chino. Está más al lado. ¿Bajemos y vamos a caminarlo? Ya. Después de pasar por miles de laberintos, llegamos a Chinatown. Chinatown. ¿Cómo ustedes? Y entramos a Chinatown.
¿qué tal? Y acá, a diferencia de como lo vimos en los otros edificios que estaba todo cerrado, aquí está todo abierto. Por eso se dice, trabajas como chino. Hola. Y estamos en Calgary nuevamente, después de una breve pausa que hicimos porque estuvimos en el Parque Nacional Banff y en Jasper un par de días, pero regresamos ahora con este día soleado. Estuvimos antes con unos días un poquito lluviosos, pero ahora el día está espectacular, precisamente para comenzar acá, en este parque, el Princess Island. De todas maneras, los invitamos a luego ver los otros videos de Jasper y Banff que están espectaculares. Sí, no se los pueden perder. Sí. Oye, este parque queda en el corazón de Calgary y es un muy buen lugar para comenzar un nuevo recorrido por esta ciudad, ya que son recién las 11 de la mañana. ¿Tienes algo que decir acaso? No, ¿No? Ya. 10 más 1. Son apenas las 11 de la mañana y el día está exquisito para pasear por la ribera del río Bow. Y qué mejor que comenzar el recorrido por esta isla que está en el centro de la ciudad que en este puente que se llama Peace Bridge, que une el distrito financiero de Calgary, que se encuentra acá, con un sector residencial que se llama Sunnyside. Este puente es más una obra de arte que otra cosa. Es un puente exclusivamente peatonal y para bicicletas. Costó cerca de 25 millones de dólares canadienses y fue creado por el arquitecto Santiago Calatrava. reconocido arquitecto español. Sí, miren, si se dan cuenta, de hecho, no tiene pilares que llegan al río Bow. Eso hace que no afecte, contamine al río. Este maravilloso río que nace ahí de los glaciares. Donde tienen que ver, ahí en Jasper. Vamos. El puente es techado y parece que tiene su buena iluminación. Y en realidad debe verse bien lindo de noche, ¿eh? Porque tiene iluminación allá arriba y también tiene acá abajo. Bueno, mira, esta noche estaba dentro de los planes ir a comer a un lugar que queda por allá, queda cerca de acá. Entonces... ¿Podríamos pasar por aquí? Sí. Qué bonito ese edificio que tiene planteado unos árboles en las azoteas. Ay, a mí también me gustaron como las terminaciones de esos dos. Sí, mira, ese parece una casa. Sí. Una casa de 15 pisos. Sí. Es un día sábado, tempranito, y está súper tranquilo, salvo algunos animales que se escapan del zoológico. Pero la gente viene tranquilamente a hacer deporte, a caminar, a disfrutar de lo verde, de los árboles, del agua del río Bow. Me ha sorprendido, un día sábado Calgary se ve mucho más gente que un día domingo. El día domingo no andaba nadie, pero hoy día está con harta gente. Y sobre todo porque en el centro de Calgary vive muy pocas personas. Es un distrito financiero, un distrito de empresas, principalmente empresas petroleras, y casi toda la gente vive a las afueras, bien lejos. Pero está con harta gente este parque, así que me ha sorprendido. Para que vengan y tengan su rato tranquilo, pueden tomar desayuno, de hecho, acá en el parque. Claro. Hay mucha gente que está sentada, comiendo, compartiendo. Hasta vi picnic. Algo sano, a diferencia de la Cata, te quería traer cerveza, pero algo sano está bien. ¿Por qué no quedaron cerveza? Una de las actividades principales que hay en este sector del río Bow es la navegación. Hay empresas de turismo que te pueden llevar en una balsa a través del río Bow. Es grande este parque, ¿eh? Mira, incluso tiene un escenario para hacer actividades, eventos. Un escenario permanente para un buen concierto. Y tiene hartos rincones buenos para venir a pololear también. Está rico el parquecito. Tiene áreas para hacer picnic también, con
baños públicos que seguramente están en perfectas condiciones, con papel higiénico, limpios, con agua caliente, como ha sido la tónica acá en Canadá. Y si quieres puedes venir a tomar sol, relajado, en el pastito. Qué buena onda, ¿eh? Con razón, Calgary es una de las mejores ciudades para vivir en el mundo por su estilo de vida. Miren el estilo de vida. La naturaleza en el centro de la ciudad, puedes andar tranquilo por la calle. No sé cómo serán los sueldos, pero me imagino que deben ser altos, porque también igual todo es un poco caro. El Uber el otro día nos decía que él no encontraba que era caro Calgary, porque en verdad se ganaba muy bien. Entonces no había ningún problema. Para el turista puede ser un poco caro, pero viviendo acá la cosa es distinta. Sí, yo creo que no es un poco caro para el turista, es bien caro para el turista, pero vale la pena. Hace mucho calor. La Cata está desesperada porque se le ocurrió venir con calcetines de lana merino a caminar. ¿Cómo tuviste esa ocurrencia, mujer? Por Dios. El calor se siente. No, el check-in, para que todos sepan, es a las 3 de la tarde y llegamos a las 11 de la mañana. Por eso ando vestida así y con calcetines de lana merino. La idea era ir a ducharnos antes, pero... ¿No te has duchado, mujer? No me he duchado, hay que decir la verdad. No me he duchado, vamos a esperar a las 3 para poder cambiarnos, porque venimos desde Banff y esta era la vestimenta. Oye, y el calor se siente acá al sol, pero cuando estás cubierto con los edificios, con los árboles, es muy súper refrescante. Sí. Hay que buscar la sombra. Volvimos al downtown, estamos buscando algo para comer. Queremos probar el poutine, que es una de las comidas típicas canadienses. Vamos a ir nuevamente a la 8ª avenida, porque parece que ahí vamos a encontrar poutine. Habíamos transitado por esta avenida un día domingo y se notaba menos gente, pero ahora hay harta gente. Son las 1:25 de la tarde y estamos buscando un lugar donde comer. Pasamos por una esquina donde había unas personas bien extrañas, distintas. Claro, era como gente del campo, rockera, buena para la cerveza, pero eran puros viejitos. Encontramos un lugar donde comer poutine. Mira, el lugar se llama Social Beer House. Está en la avenida principal peatonal de Calgary. Y el poutine, ¿tú sabes de qué está hecho? Papa, crocante por fuera, blanda por dentro. Y es así, efectivamente, hice la prueba. Salsa, una salsa de carne y queso. Ahora nosotros le incluimos... grano. Sí. Ahora nosotros le incluimos otras cosas más. Otra de champiñones, otra de cebolla caramelizada. Mira, ahí está el queso. No, está muy rico. Esto está muy bueno. La cerveza también espectacular de Calgary, pero está muy rico. Recomendado para que lo prueben. Es una de las comidas típicas canadienses. Costó $17 canadienses cada uno de nuestros platos. Acá comimos el poutine, bien bueno. Oye, y está en la avenida peatonal del centro de la ciudad. ¿Nos llevamos un gorro vaquero? ¿O no? No, sabes que no cabe nada más en mi maleta. A mi mamá le encantan los gorros. Pero no sé si le gustará uno vaquero. Ah, mira, ahí están los precios. Ahí están los precios. $20 cada uno, 2 por 30 más impuestos. ¿No es caro eso? Sí. No, está bien. Esta es la Plaza Olímpica de Calgary y es importante porque conmemora en parte lo que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno del año 88, ya que se construyó para
la ceremonia de entrega de medallas y estaba justo en el corazón del centro de Calgary, al lado de la municipalidad. Y además, actualmente se utiliza en invierno como patinaje, pista de patinaje. Como pista de patinaje. Actualmente ahora están los niños jugando la pelota y en invierno deben estar patinando. Se debe ver bonito acá, todo con nieve y la pista congelada. Esta estatua es de una mujer que se llama Emily Murphy, que en el año 1916 se convirtió en la primera mujer policía del Imperio Británico. Pero su nombramiento fue muy desafiado porque en la ley de esa época, persona siempre significaba hombre, no mujer. A veces significaba mujer. A veces solamente significaba mujer. Pero bueno, ella quiso corregir esa injusticia y se postuló a senadora. Y 3 primeros ministros se negaron porque ella no era persona. Hasta que se reunió en el año 1927 con 4 líderes del estado de Edmonton. Claro, que deben ser estas personas, ya, para arreglar esa injusticia. Queríamos venir al museo, pero este es el museo. Está más cerrado. Mira qué interesante esto, está en construcción. Sí. Y va a ser el primer museo que va a tener entrada general para todos, gratis. El primer gran museo. Como que no es anormal ver cosas como esta acá en Calgary. Esta tienda en Calgary vende solamente ropa vaquera. Y hay harta gente ahora en Calgary porque la próxima semana comienza la Stampede, que es el festival al aire libre más grande del mundo. Es un festival de rodeo gigantesco. Y está todo decorado en este sentido. De hecho, nuestro hotel parece como si fuese el lejano oeste. ¿Te gustaría vivir en esta ciudad? Sí. Además que está al lado de las montañas rocosas. Para ir los fines de semana a Banff o a Jasper. Está muy tranquilito. Y lo que sí me estoy dando cuenta es que la gran mayoría de las personas que están acá relajadas, con picnic, son en su mayoría mujeres. Y los bares están llenos. Pero son mixtos, hombres y mujeres. ¿Los hombres somos más buenos para el trago, dices tú? Yo no conozco, hartas mujeres bien curagüillas. No, sino que me refiero a que este tipo de actividad en el parque se da más en mujeres, mira. Sí, son muchas mujeres. En cambio, lo de bar son hombres y mujeres. Está muy fácil que te dé alergia acá con todas estas pelusas que botan los árboles. Y pasa mucha gente navegando por el río Bow. Hay algunos que pasan en una balsa solos o en un kayak, echados para atrás, muy chilling. Mira, esa de ahí, esa se llama Brouwer House, es un lugar histórico. Es una casa construida en el año 1907 y está al lado de Sunnyside, que es este barrio más residencial en donde estamos, y refleja el crecimiento de la ciudad a la orilla del lago Bow, a la orilla del río Bow. Pero me daría miedo vivir ahí. ¿Por qué? ¿Por los fantasmas? Sí, no me gusta eso. Y ese que está ahí es el antiguo cuartel de bomberos. Está bien bonito, parece como de juguete. Estaba viendo que esta calle también parece de juguete, mira. Mira allá. Y en este lado de Calgary también hay una calle que tiene hartos barcitos. Está bien interesante para venir a tomarse algo. Y ahora vamos de regreso, son poco más de las 8 de la noche y todavía está la gente en el río, tranquila. Recién bajó un kayak incluso. Qué rico. ¿Qué otras? ¿Hay alguna ciudad en Latinoamérica
que tenga un río como este, que pase por el medio de la ciudad y tú puedas disfrutarlo con deporte acuático, meterte al agua, que sea como un parque. ¿Conocen ustedes alguno? Y esto ha sido todo por ahora paseando por Calgary, una tremenda ciudad muy muy linda. Por algo es las mejores ciudades para vivir en el mundo. El estilo de vida, la gente, la seguridad que se siente acá es muy 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 buena. Y esperamos volver algún día al festival. Tenemos que regresar al festival. Lástima que no coincidimos con el festival, que es en una semana más, pero de todas maneras vamos a regresar. La provincia de Alberta tiene muchas cosas por conocer y los invitamos a ver los próximos videos que están tremendos. Jasper y Banff, tremendo. Sí. Y ahora los invitamos, si es que les gustó este video, a poner un gran me gusta, a suscribirse si es que aún no lo han hecho. Coméntenos. A comentar si tienen alguna duda, si es que saben algo más de este lugar y que puedan aportar a los demás viajeros. Y a seguirnos en los próximos videos, porque la vida es viajar. ¿Lo alcanzamos? El tren. ¿Lo alcanzamos? Sí. Corrimos.